La noche en que Guatemala volvió a elegir a un civil, la gente celebró como si la historia hubiera terminado. Pero la historia apenas estaba afilando el cuchillo. Porque en un país donde la política se escribía con botas, un hombre con traje y voz de abogado iba a descubrir que la democracia podía costar lo mismo que una guerra, y que el reloj no perdona a nadie. Marco Vinicio Cerezo. Arévalo nació el 26 de diciembre de 1942, en una Guatemala que respiraba tensión bajo la superficie. No era un país en calma, era un país en pausa, como cuando el aire se queda quieto antes de la tormenta. Su infancia transcurrió en medio de un siglo que no daba tregua. Golpes de Estado, gobiernos que caían como fichas, y una violencia política que se colaba en conversaciones de adultos, en titulares, en silencios. Crecer allí era aprender pronto una lección brutal. El poder no se discutía, se imponía. En ese ambiente, Cerezo se formó con una obsesión que parecía simple, casi ingenua: entender las reglas. Si el país era un tablero, él quería leer el manual. Estudió Derecho, se convirtió en abogado, y esa elección no fue un detalle académico. Fue una declaración de guerra contra la arbitrariedad. En Guatemala, el derecho podía ser un escudo o una hoja de papel que se rompía en la primera ráfaga, y aún así, él apostó por esa herramienta. Mientras avanzaba en su formación, el país se hundía en una confrontación que marcaría generaciones. La guerra interna guatemalteca no era un conflicto lejano, era una sombra que se alargaba sobre pueblos, carreteras, universidades, oficinas públicas. Había miedo, y el miedo era un idioma común. La política no era un debate, era un riesgo, y sin embargo, Cerezo se fue acercando a ella como quien se acerca a un incendio para entender por qué arde. Su entrada al mundo público no fue el salto de un aventurero, sino el paso calculado de alguien que creía que la institucionalidad podía reconstruirse desde dentro. En esos años, la vida política guatemalteca estaba atravesada por una realidad incómoda. Los civiles podían aparecer en la escena, pero el verdadero centro de gravedad seguía en los cuarteles. La democracia era una palabra pronunciada con cuidado, como si pudiera provocar una reacción. Cerezo se vinculó a la democracia cristiana guatemalteca, un espacio que buscaba abrir una ruta distinta en un país acostumbrado a los extremos. No era una plataforma cómoda. En la práctica, significaba caminar por una cuerda floja, hablar de reformas sin encender alarmas, defender derechos sin quedar marcado, a proponer diálogo en un tiempo en que el diálogo se confundía con debilidad. Y en Guatemala, la debilidad se pagaba caro. A medida que su figura crecía, también crecía el tamaño del peligro. Porque en un país donde la violencia política había sido método, la visibilidad era una sentencia potencial. La gente no solo discutía ideas, medía consecuencias. Había nombres que se decían en voz baja, había ausencias que nadie explicaba, había funerales que parecían advertencias. En ese clima, dedicarse a la política civil era aceptar una pregunta constante: ¿hasta cuándo? Pero Cerezo no era un hombre de gestos teatrales. Su estilo era el de quien intenta construir una puerta donde solo hay pared. Su formación jurídica le daba un lenguaje: constitución, instituciones, legalidad. Palabras que, en Guatemala, podían sonar como promesas o como provocaciones. Y él insistía. Insistía en que el país necesitaba un cauce, un marco, una salida que no fuera la repetición infinita del miedo. Los años 70 y principios de los 80 fueron especialmente duros para Guatemala. La violencia se intensificó, la polarización se volvió asfixiante, y la vida cotidiana se llenó de señales de peligro. En ese contexto, la idea de una transición democrática parecía, para muchos, una fantasía. Pero las fantasías a veces se vuelven inevitables cuando la realidad se vuelve insoportable. Cerezo fue ganando experiencia política en un terreno donde cada paso podía ser interpretado como desafío. Su carrera se fue tejiendo entre la necesidad de representar una alternativa civil y la obligación de sobrevivir en un sistema que no siempre toleraba alternativas. No era solo una lucha electoral, era una lucha por el derecho mismo a competir. Y entonces el país empezó a moverse, no de golpe, no con una explosión, sino con ese crujido lento de estructuras viejas que ya no aguantan su propio peso. La presión interna y externa, el desgaste de años de conflicto, el deseo de una salida institucional. Todo fue empujando a Guatemala hacia un momento que parecía imposible. La posibilidad real de que un civil llegara a la presidencia por la vía electoral en un periodo
dominado por gobiernos militares. Para hacer eso, ese horizonte era una oportunidad y una trampa. Oportunidad, porque podía encarnar el cambio. Trampa, porque el cambio en Guatemala no era un camino recto. Era un laberinto con puertas falsas. La pregunta no era solo si podía ganar. La pregunta era si, al ganar, lo dejarían gobernar. La campaña que lo proyectó hacia el centro del escenario no se desarrolló en un vacío democrático ideal. Se desarrolló en un país con heridas abiertas, con desconfianza acumulada, con miedo a que cualquier promesa fuera solo una máscara. Había gente que quería creer, pero también gente que había aprendido a no creer para sobrevivir. Y en medio de esa tensión, Cerezo debía hacer algo casi imposible: convencer sin provocar una reacción que lo aplastara. Su discurso se apoyaba en la idea de institucionalidad, de retorno a un orden civil, de reconstrucción política, pero cada palabra tenía doble filo. Hablar de derechos humanos, por ejemplo, no era un tema abstracto. Era tocar una llaga. Hablar de negociación o de paz era entrar en un terreno minado por sospechas. Hablar de reformas era desafiar intereses que llevaban décadas incrustados en el Estado. Y aún así, avanzó. Con la disciplina de un abogado que sabe que el argumento debe sostenerse, y con la intuición de un político que entiende que, en Guatemala, el tono puede ser tan importante como el contenido. No se trataba solo de lo que decía, sino de cómo lo decía, cuándo lo decía, y ante quién. En 1985, el país llegó a un punto de inflexión. Las elecciones se convirtieron en un símbolo. No solo elegir a un presidente, sino elegir una dirección. La figura de Cerezo se volvió central en esa escena. Para muchos, representaba la posibilidad de que Guatemala dejara de ser gobernada directamente por militares. Para otros, era una incógnita peligrosa. Un civil con legitimidad podía alterar equilibrios que se habían mantenido por las fuerzas. La tensión era palpable. No era una elección cualquiera. Era una elección con ecos de amenaza. Porque en Guatemala, la política no se medía solo en votos. Se medía en riesgos. Y el riesgo no era una metáfora. Era real, físico, inmediato. Cerezo ganó. Y con esa victoria, Guatemala se asomó a una imagen que parecía nueva. Un presidente civil electo en un proceso que abría la puerta a la institucionalidad. La gente celebró. Hubo esperanza, hubo alivio, hubo esa sensación de por fin. Pero detrás de la celebración, el país seguía siendo el mismo territorio complejo, con fuerzas que no desaparecen porque alguien gane una elección. Y ahí aparece el verdadero reloj, porque el triunfo no era el final del camino. Era el inicio de la parte más peligrosa. Cerezo tenía una fecha marcada por la historia. El 14 de enero de 1986, el día en que asumiría la presidencia. No era solo una ceremonia, era una prueba. Tenía semanas para prepararse, para construir un equipo, para enviar señales de estabilidad, para evitar que el país se deslizara hacia el sabotaje. Semanas en las que cada movimiento podía ser leído como amenaza por unos y como traición por otros. En ese tramo, el aire se volvió más denso, porque una cosa es ganar en las urnas y otra muy distinta es cruzar la línea y sentarse en la silla. En Guatemala, esa silla tenía memoria. Recordaba quién mandaba de verdad. Recordaba quién había caído. Recordaba que el poder civil podía ser tolerado, pero también podía ser condicionado. Cerezo se acercaba al momento decisivo con una mezcla de legitimidad y vulnerabilidad. Legitimidad, porque había sido elegido. Vulnerabilidad, porque el país seguía en conflicto, porque las instituciones eran frágiles, porque el Estado estaba atravesado por fuerzas que no se someten fácilmente a un mandato civil, y porque, en el fondo, todos lo sabían. El verdadero examen no era la elección, era el primer día de gobierno. Mientras el calendario avanzaba hacia enero, Guatemala contenía la respiración. La esperanza y el miedo caminaban juntos, como dos sombras pegadas. Y Marco Vinicio Cerezo Arévalo, el abogado que había apostado por las reglas en un país que tantas veces las rompía, se preparaba para entrar a un palacio donde las paredes no solo escuchaban, también recordaban. El 14 de enero de 1986 no era una fecha en un calendario, era una cuenta regresiva. En Guatemala, un presidente civil no asumía el poder. Intentaba arrebatárselo al hábito de las armas. Y mientras el país se vestía para la ceremonia, en los pasillos reales, los que no salen en televisión, se hacía una pregunta helada. ¿Llegará vivo? ¿Y si llega
¿Lo dejarán gobernar? La mañana de la toma de posesión tenía brillo de postal, pero el aire pesaba como plomo. Marco Vinicio Cerezo Arévalo entró al Palacio Nacional con la legitimidad de las urnas y con la fragilidad de quien sabe que la Constitución puede ser papel si no hay quien la defienda. Afuera, la gente quería creer; adentro, el Estado era un animal herido. Instituciones débiles, una guerra interna que seguía latiendo en la montaña y en la ciudad, y un poder militar acostumbrado a mandar sin pedir permiso. Cerezo no estaba inaugurando un gobierno, estaba inaugurando una tensión. Su primer desafío no fue un discurso, fue el control del tiempo. Tenía 4 años por delante, sí, pero en realidad tenía semanas para demostrar que no era un accidente tolerado. Cada nombramiento era una señal, cada palabra sobre derechos humanos era una chispa, cada gesto hacia la negociación era interpretado como valentía o como traición, según quien lo mirara. Y en Guatemala, en esos años, la interpretación podía matar. La democracia cristiana guatemalteca había llegado al Ejecutivo con una promesa que sonaba casi subversiva: que el país podía volver a ser gobernado por civiles, con reglas, con instituciones, con una lógica distinta a la del miedo. Pero el miedo no se disuelve con promesas. El miedo se administra. Y Cerezo, abogado de formación, tuvo que convertirse en equilibrista. Sostener el lenguaje de la legalidad sin provocar un derrumbe. El conflicto central de su vida política se volvió evidente desde el primer día. El pulso con el poder militar y con los aparatos de seguridad que habían crecido durante la guerra. No era un enemigo con uniforme visible y nombre propio. Era una estructura, una cultura, una red de lealtades y de silencios. Gobernar significaba negociar con esa realidad sin rendirse ante ella. Y lo más cruel era esto: si se enfrentaba de golpe, podía provocar una reacción que lo aplastara. Si cedía demasiado, podía convertirse en un presidente decorativo, un civil para la foto. En ese tablero, Cerezo intentó mover piezas que parecían imposibles. Impulsó la idea de que Guatemala debía recuperar el cauce institucional, y eso incluía algo explosivo: hablar de paz en un país donde la guerra era rutina. En Centroamérica, la década de los 80 era un incendio regional. Nicaragua, El Salvador, Honduras. La Guerra Fría se jugaba allí con sangre local. Guatemala no era una isla. Era parte del mismo mapa de presiones, de financiamiento, de doctrinas de seguridad, de sospechas. Y en ese contexto, Cerezo apostó por una salida política que no dependiera solo de fusiles. Ahí aparece uno de los giros más inesperados de su presidencia. El hombre que muchos veían como un político doméstico, atrapado en 1900, la fragilidad interna, empezó a moverse como un actor regional. En 1986, Guatemala fue sede de una reunión que parecía un gesto diplomático más, pero que en realidad era una apuesta peligrosa. La cumbre de Esquípulas. Lo que se discutía no era un comunicado. Era la posibilidad de que Centroamérica dejara de ser un tablero ajeno. Cerezo empujó, insistió, sostuvo conversaciones que no daban titulares espectaculares, pero que abrían una puerta. Que los presidentes de la región hablaran de paz como un plan y no como una palabra. Esquípulas II, en 1987, se convirtió en un símbolo. No fue una varita mágica. No apagó la guerra de un día para otro, pero cambió el clima político regional y colocó a Guatemala en un lugar inesperado. El de promotor de un proceso que buscaba desactivar conflictos por la vía política. Para hacer eso era más que diplomacia. Era una forma de ganar oxígeno interno. Si la región se movía hacia la negociación, Guatemala podía justificar, ante su propio aparato de seguridad y ante la comunidad internacional, un camino menos militarizado, pero cada paso hacia afuera tenía un costo hacia adentro. Porque mientras en las cumbres se hablaba de paz, en el país seguían existiendo desapariciones, amenazas, miedo cotidiano. La distancia entre el discurso institucional y la realidad era un abismo que se tragaba credibilidad, y Cerezo, atrapado entre expectativas enormes y capacidades limitadas, empezó a sentir el peso de una verdad brutal. Ser presidente civil no significaba controlar el Estado, significaba intentar domarlo. La economía tampoco daba tregua. La Guatemala que recibió no era solo un país en guerra, era un país con desigualdad estructural, con pobreza extendida, con un Estado que recaudaba poco y prometía mucho. Gobernar con recursos escasos es difícil.
Gobernar con recursos escasos y con un conflicto armado activo es una prueba de resistencia. Cada decisión presupuestaria era una pelea. Cada intento de reforma chocaba con intereses que no se habían construido en 4 años, sino en décadas. Y entonces, cuando el guión parecía ya suficientemente tenso, llegó el golpe que convierte la política en thriller. El intento de golpe de Estado de 1988 no fue un rumor de pasillo. Fue una sacudida real. De pronto, la pregunta que flotaba desde 1986 se volvió concreta. ¿Se puede tumbar a un presidente civil en plena transición? La respuesta, por unas horas, pareció ser sí. El país vio cómo la fragilidad institucional podía romperse en cualquier momento. Para hacer eso, ese episodio fue una advertencia escrita con fuego. La democracia no estaba consolidada. Estaba en prueba. Y el tiempo, otra vez, se convirtió en enemigo. Porque después de un intento de golpe, ya no gobiernas igual. Gobiernas con la certeza de que hay fuerzas midiendo tu debilidad, esperando el momento exacto. Superar esa crisis no significó que el peligro desapareciera. Significó que el presidente aprendió a moverse con más cautela, a leer señales, a entender que el poder real no siempre se sienta en el gabinete. La tensión con los militares y con sectores duros del Estado siguió siendo el eje invisible de su mandato. Y, al mismo tiempo, la sociedad civil, que había depositado esperanza en el retorno a un gobierno civil, exigía resultados que no podían llegar a la velocidad del deseo. En ese choque de expectativas, Cerezo tuvo que sostener una narrativa. Que la transición valía la pena aunque doliera, que el camino institucional era más lento pero menos sangriento, que el país podía cambiar sin volver a caer en el abismo. Pero la narrativa se desgasta cuando la vida cotidiana no mejora. Y en Guatemala, la vida cotidiana para muchos seguía siendo sobrevivir. Aún así, su presidencia dejó una marca que no se mide solo en obras o cifras, sino en algo más difícil de capturar: la continuidad civil. En un país donde el poder había sido interrumpido una y otra vez por la fuerza, el hecho de que un presidente civil completara su periodo se volvió un mensaje. No era el final de la historia, pero era una grieta en el ciclo de los golpes. Y esa grieta tenía un precio personal y político, porque cada día que Cerezo se mantenía en el cargo era un día más de presión, de negociación, de amenazas veladas, de decisiones tomadas con el reloj en la nuca. Su límite no era solo el calendario constitucional, era la paciencia de los poderes fácticos y la desesperación de una población que quería paz, pan y justicia al mismo tiempo. Hacia el final de su mandato, el ambiente político ya no era el de 1986. Había más espacio para la discusión pública, más presencia de actores civiles, más atención internacional a los procesos de paz en la región, pero también había desgaste, críticas, desencanto. La transición no había traído un milagro. Había traído una realidad compleja. La democracia como trabajo sucio, lento, lleno de concesiones y de heridas abiertas. Y entonces llegó el último tramo de su cuenta regresiva: entregar el poder. En Guatemala, entregar el poder sin que te lo arrebaten es un acto político en sí mismo. Cerezo se acercó a 1991 con una mezcla de alivio y de peligro. Alivio por haber sobrevivido políticamente a un periodo que pudo romperse. Peligro porque un presidente saliente en un país frágil nunca está completamente a salvo. La silla presidencial no solo da autoridad, también deja cicatrices. Cuando finalmente dejó la presidencia, no se cerró una etapa como se cierra un libro. Se cerró como se cierra una puerta en una casa donde todavía hay ruidos. La transición civil había dado un paso, pero el país seguía cargando su guerra, su desigualdad, su violencia. Y Marco Vinicio Cerezo Arévalo, el hombre que llegó con el traje de abogado a un palacio acostumbrado a las botas, salía con una lección grabada en la piel política. En Guatemala, ganar una elección puede ser histórico, pero gobernar es sobrevivir al verdadero enemigo, ese que no se presenta a las urnas y aún así decide cuánto dura tu democracia. Si creías que el peligro terminaba al entregar la banda presidencial, espera. En Guatemala, a veces el verdadero juicio empieza cuando ya no tienes escoltas oficiales, cuando el teléfono suena y nadie se identifica, cuando descubres que el poder no se va, solo cambia de manos y te deja marcado. Marco Vinicio Cerezo. Arévalo salió del palacio con vida, sí, pero no salió ileso. Y lo que hizo después, en silencio, en pasillos internacionales,
en negociaciones donde una palabra mal puesta puede incendiar un país, terminó siendo otra forma de pelear la misma guerra, la de la democracia contra sus sombras. La mañana en que dejó el cargo en 1991 no fue un final cinematográfico. Fue una transición que, en Guatemala, ya era un logro en sí mismo. Había una sensación extraña en el aire, alivio por haber llegado hasta ahí, y una inquietud que no se podía decir en voz alta porque el país seguía siendo un campo minado. La guerra interna no había terminado, la violencia no se había evaporado, y la institucionalidad, aunque más visible, seguía siendo frágil. Como una pared recién levantada en medio de un temblor constante, Cerezo regresó a una vida que no era normal para nadie que hubiera ocupado la presidencia en un estado atravesado por aparatos clandestinos y por lealtades que no se rinden con un cambio de gobierno. Su nombre ya no era solo el de un político, era el de un símbolo. Para algunos, el hombre que abrió una puerta civil, para otros, el que no pudo, o no quiso, ir más lejos. Y en ese choque de percepciones, su margen de maniobra se volvió estrecho. Cualquier paso podía ser leído como ambición, como culpa o como amenaza. Pero aquí viene el giro que muchos no ven. Cerezo no se retiró a la sombra, cambió de escenario. Si durante su presidencia había entendido que Guatemala no podía respirar sin un entorno regional menos incendiado, después del poder, convirtió esa intuición en oficio. Se movió en el terreno donde los titulares son escasos, pero las consecuencias son enormes. La diplomacia política, la mediación, la construcción de puentes entre gobiernos que se miran con desconfianza. En los años siguientes, su figura quedó ligada a la idea de diálogo regional. No era casualidad. Esquípulas no había sido un episodio aislado, sino una manera de pensar. Centroamérica, para Cerezo, no era un mapa. Era un sistema nervioso compartido. Si un país se convulsionaba, el resto lo sentía. Y en la década de los 90, cuando la región intentaba cerrar guerras y abrir economías, esa visión se volvió más necesaria y más peligrosa. Porque negociar en Centroamérica no es sentarse a hablar, es caminar sobre vidrio. Mientras Guatemala avanzaba hacia los acuerdos de paz de 1996 bajo otro gobierno, el legado de Cerezo se discutía con una mezcla de gratitud y reproche. Había quienes le reconocían lo esencial: haber sostenido el hilo civil, haber resistido intentos de ruptura, haber empujado una salida. Política regional cuando la lógica dominante era militar, pero también estaban los que miraban el país y preguntaban con rabia: ¿y la justicia? ¿Y los desaparecidos? ¿Y la impunidad? ¿Y la pobreza que no se movió? Esa tensión lo acompañó como una segunda presidencia, pero sin el poder formal para responder con decretos o presupuestos. Y entonces, otra vuelta de tuerca. El tiempo, ese enemigo que lo persiguió en el cargo, volvió a aparecer de otra forma. Ya no era el calendario constitucional, era el reloj de la historia. Porque en Guatemala, la memoria no es un álbum, es un campo de batalla. Cada vez que el país intentaba nombrar lo ocurrido, aparecían fuerzas que preferían el silencio. Y cada vez que alguien pedía verdad, alguien más respondía con miedo. En ese ambiente, el papel de un expresidente civil era delicado. Podía ser puente o podía ser blanco. Cerezo optó por seguir siendo un actor político, pero con un perfil que combinaba presencia y cautela. Su trayectoria dentro de la democracia cristiana guatemalteca y su experiencia como presidente lo mantenían en el radar. Sin embargo, el país que había dejado atrás no era el mismo al que volvía como ciudadano. La política guatemalteca se transformaba. Nuevos partidos, nuevas alianzas, nuevas formas de poder. Y, al mismo tiempo, persistían viejas estructuras. Redes de influencia, pactos no escritos, intereses que sobrevivían a cualquier elección. En ese contexto, su figura empezó a funcionar como una especie de espejo incómodo, porque su presidencia representaba una promesa, la de que la democracia podía sostenerse, pero también recordaba una limitación, la de que sostenerla no significa necesariamente transformarla. Y esa diferencia, entre continuidad y cambio, es una herida abierta en la historia reciente de Guatemala. Años después, cuando se hablaba de la transición democrática en Centroamérica, el nombre de Cerezo aparecía inevitablemente ligado a un momento en que la región decidió, al menos en el papel, que la guerra no podía ser el idioma permanente. Esquípulas II se convirtió en una referencia obligada, y con ella,
la imagen de Cerezo como uno de los impulsores de ese proceso, pero la historia tiene una ironía cruel. Los símbolos se celebran, mientras las sociedades siguen cargando las consecuencias. La paz regional avanzó, sí, pero la violencia mutó. La desigualdad siguió. Y la democracia, en muchos casos, se volvió un edificio con fachada y grietas internas. Cerezo vivió lo suficiente para ver cómo la palabra democracia se desgastaba en la boca de políticos que la usaban como escudo, y cómo la ciudadanía, cansada, empezaba a desconfiar de todo. Vio también cómo el país se enfrentaba a nuevas crisis. Corrupción, capturas institucionales, polarización. Y en ese panorama, su biografía adquirió un tono distinto. Ya no era solo la historia de un presidente, era la historia de un intentos, porque hay algo que se entiende mejor con los años. Su conflicto central nunca fue únicamente con un adversario visible, fue con una estructura de poder acostumbrada a operar sin controles, con una cultura política donde el Estado podía ser botín, y con una realidad social donde la pobreza y la exclusión hacían que cualquier promesa democrática sonara lejana. Enfrentarse a eso desde la presidencia era difícil. Enfrentarse a eso sin la presidencia era, en cierto modo, más honesto y más impotente. Y sin embargo, siguió. Participó en espacios de diálogo, en iniciativas regionales, en esfuerzos por sostener la conversación política cuando la tentación era romperla. No siempre con resultados espectaculares, no siempre con aplausos, a veces con críticas, a veces con sospechas, pero con una idea persistente: que Centroamérica no podía permitirse volver al punto de quiebre. El último tramo de su vida tuvo esa cualidad extraña de los personajes históricos que sobreviven a su propio momento. Se convierten en testigos. Un testigo no controla la historia, pero la encarna. Y Cerezo encarnaba una pregunta que Guatemala todavía no termina de responder. ¿Qué significa gobernar civilmente en un país donde el poder real ha tenido tantas veces otras manos? Cuando murió el 27 de abril de 2024, su nombre volvió a circular con fuerza. Para algunos, fue el recordatorio de una época en que la democracia era una apuesta arriesgada, casi temeraria. Para otros, fue la ocasión de revisar cuentas pendientes, de señalar lo que no se hizo, lo que no se pudo, lo que se dejó a medias. Y ahí está la verdad incómoda. Su legado no cabe en una frase, porque si lo reduces a «el presidente de Esquípulas», te pierdes el temblor interno de gobernar bajo amenaza. Si lo reduces a «el presidente que no cambió todo», ignoras que en Guatemala, a veces el primer cambio es simplemente evitar el colapso. Y si lo conviertes en héroe o villano, lo vuelves cómodo. Cuando su historia es precisamente incómoda. Marco Vinicio Cerezo Arévalo fue el hombre que llegó cuando la democracia era un experimento vigilado, y se fue dejando una prueba. Que un civil podía completar su mandato en un país donde eso no era normal. Su vida posterior fue la de alguien que entendió que la política no termina con un cargo, y que la paz no es un documento, sino una lucha larga contra inercias profundas. Y quizá el detalle más inquietante es este. Su historia no se siente cerrada porque Guatemala tampoco lo está. Su biografía queda como una línea tensada entre dos abismos. El de la guerra que no quería morir y el de la democracia que aún lucha por nacer del todo. Y en esa cuerda floja, Cerezo caminó con el reloj siempre encima, sabiendo que en su país el tiempo no solo pasa. El tiempo amenaza. Imagina esto. Un expresidente camina sin banda, sin micrófonos, sin el escudo del cargo. Y aún así sigue siendo perseguido por la misma pregunta que casi lo mata en vida política. ¿Quién manda de verdad en Guatemala? Porque el poder en este país no siempre vive en el palacio. A veces vive en el miedo. Y el miedo no respeta jubilaciones. Tras dejar la presidencia en 1991, Marco Vinicio Cerezo Arévalo descubrió que la transición democrática, esa palabra que suena limpia, en los libros, en la calle se parece más a una fuga lenta, no era solo volver a ser ciudadano. Era aprender a moverse en un país donde los expresidentes no se retiran. Se convierten en piezas de un tablero que otros siguen moviendo. Su nombre, que durante 5 años había sido un blanco político, ahora era un símbolo disputado. Y los símbolos, en Guatemala, se aman o se odian con la misma intensidad con la que se teme. El primer golpe de realidad fue silencioso. La vida después del poder no trae necesariamente libertad. Trae vulnerabilidad. Ya no tenía el control del Estado,
pero seguía cargando con las decisiones del Estado, y sobre todo con las expectativas. Para unos, debía ser el guardián de la apertura civil que él mismo había encabezado. Para otros, debía responder por lo que no se logró, por la impunidad que seguía respirando, por la violencia que no se extinguía, por la desigualdad que no se movía como se mueve un decreto. En ese choque, Cerezo quedó atrapado en una paradoja. Si hablaba, lo acusaban de querer volver. Si callaba, lo acusaban de esconderse. Entonces eligió un camino que no da aplausos inmediatos, pero sí deja huella. El de la política regional, la mediación, el trabajo, de pasillos donde una frase puede evitar una crisis o provocarla. No era un giro caprichoso. Era coherencia con lo que había defendido en el poder. Que Centroamérica era un sistema conectado y que la paz no se podía construir, país por país como si fueran islas. Esquípulas no había sido un trofeo, había sido un método. Y Cerezo, ya sin presidencia, siguió apostando por ese método como quien insiste en una medicina amarga, porque sabe lo que pasa cuando se deja de tomar. En los años 90, mientras Guatemala avanzaba hacia los acuerdos de paz de 1996 bajo otro gobierno, el lugar de Cerezo en la historia empezó a cambiar. Ya no era el protagonista del presente. Era el antecedente incómodo. Su presidencia se convirtió en una referencia obligada cada vez que alguien hablaba de transición democrática. Pero la historia tiene una crueldad particular. A veces te reconoce por lo que abriste, y te juzga por lo que no pudiste atravesar. Y en Guatemala, donde la memoria es una disputa diaria, su figura quedó suspendida entre dos narrativas que chocaban como placas tectónicas. Una decía, fue el civil que sostuvo el hilo. La otra respondía, sostener no es transformar. Y esa diferencia, entre evitar el colapso y cambiar el sistema, se volvió una herida que no cerraba, porque el país que emergía de la guerra no era un país en calma. Era un país con la violencia mutando de uniforme. La guerra interna se apagaba en los papeles, pero la intimidación, la corrupción y las redes clandestinas seguían encontrando nuevas formas de existir. La paz, en muchos barrios, no llegó como un amanecer. Llegó como una promesa lejana. Cerezo, mientras tanto, se movía en un terreno donde el tiempo siempre es un enemigo. Y aquí aparece la presión que lo acompañó hasta el final. El reloj de la historia, no el calendario electoral, sino algo más cruel. La ventana de oportunidad. En Centroamérica, las oportunidades para evitar una crisis duran poco. A veces son semanas, a veces días, a veces horas. Y él lo sabía porque lo había vivido. Cuando el diálogo se rompe, lo que entra no es el silencio. Lo que entra es la fuerza. Por eso su vida posterior se llenó de reuniones discretas, de conversaciones con líderes, de esfuerzos por sostener puentes cuando la región se tensaba. Su nombre circulaba en espacios donde no hay cámaras, pero sí consecuencias. Y sin embargo, en Guatemala seguía siendo observado con lupa. Cada gesto era interpretado, cada aparición pública era leída como mensaje. En un país acostumbrado a sospechar, incluso la moderación puede parecer una estrategia. El giro inesperado es que, con los años, Cerezo empezó a ser más útil como testigo que como actor, porque sobrevivió lo suficiente para ver cómo la palabra democracia se gastaba en la boca de quienes la usaban como máscara. Vio cómo la ciudadanía se cansaba de promesas repetidas, vio cómo la corrupción se volvía un lenguaje cotidiano, vio cómo la institucionalidad, esa que él ayudó a sostener, podía ser capturada, debilitada, negociada, y en ese escenario, su biografía adquirió un tono distinto. Ya no era solo la historia de un presidente, sino la historia de un intento, de civilidad en un país donde lo civil ha tenido que pedir permiso demasiadas veces. Y ahí está el conflicto real que nunca lo soltó. No fue solo contra un rival político concreto, ni contra un partido específico, fue contra una estructura de poder acostumbrada a operar en la sombra, contra la idea de que el Estado puede ser botín, contra la normalización del miedo como herramienta política. Ese fue el adversario que lo acompañó incluso cuando ya no firmaba decretos, porque esas estructuras no se desarman con un cambio de gobierno. Se adaptan, cambian de nombre, cambian de aliados, cambian de discurso, pero siguen ahí, como una corriente subterránea. En la última etapa de su vida, Cerezo se convirtió en una figura que provocaba reacciones opuestas con la misma fuerza. Para algunos, representaba una época en la que la democracia era una apuesta arriesgada,
casi suicida. Para otros, era el recordatorio de lo que no se resolvió. Y esa tensión lo siguió hasta el final. Porque Guatemala no ha cerrado su propia discusión sobre el pasado. En este país, el pasado no pasa. Se sienta a la mesa, exige, acusa, se defiende. Y entonces llega el momento en que el tiempo deja de ser metáfora. En sus últimos años, el reloj ya no era solo político o histórico. Era biológico. La vida se estrecha. Las agendas se acortan. Las conversaciones pendientes pesan más. Y, aún así, su figura seguía apareciendo como referencia cuando se hablaba de la región, de la democracia, de los frágiles equilibrios centroamericanos, como si su nombre fuera una señal de advertencia. Esto ya lo vivimos. Esto puede volver a pasar. El 27 de abril de 2024, Marco Vinicio Cerezo Arévalo murió, y con su muerte ocurrió algo que siempre pasa con los personajes que cargan historia. El país volvió a mirarlo, pero cada quien vio algo distinto. Hubo quienes lo despidieron como al hombre que abrió una puerta civil en un tiempo de botas. Hubo quienes aprovecharon para ajustar cuentas morales, para recordar lo que dolió, lo que faltó, lo que no se hizo. Y en medio de esas voces, quedó una verdad difícil de tragar. Su legado no cabe en una consigna. Porque si lo reduces a «el presidente de Esquípulas», te pierdes el temblor de gobernar bajo amenaza, la presión de sostener un mandato civil en un estado donde lo civil era tolerado, no celebrado. Si lo reduces a «el presidente que no cambió todo», ignoras que en Guatemala, a veces el primer triunfo es evitar que el país se rompa en tus manos. Y si lo conviertes en héroe perfecto o villano absoluto, lo vuelves cómodo. Cuando su historia es incómoda por definición, Cerezo fue, sobre todo, un hombre que caminó sobre una cuerda floja. Llegó cuando la democracia era un experimento vigilado y se fue dejando una prueba. Un civil podía completar su mandato. Eso, en el contexto guatemalteco de entonces, era casi una anomalía histórica. Su vida después del poder fue la de alguien que entendió que la política no termina con un cargo, y que la paz no es un documento firmado, sino una pelea larga contra inercias profundas. Y aquí está la imagen final, la que se queda pegada como una escena. Guatemala como un edificio con fachada democrática y grietas internas, y Cerezo como uno de los hombres que intentó, al menos, que el techo no se viniera abajo en plena tormenta. No lo logró todo. Nadie lo logra en un país donde el poder real se esconde. Pero su biografía deja una pregunta que todavía arde. ¿Qué significa gobernar civilmente cuando la democracia no es un suelo firme, sino un puente colgante? Su historia no se siente cerrada porque Guatemala tampoco lo está. Queda como una línea tensada entre dos abismos. El de la guerra que se resistía a morir y el de la democracia que aún lucha por nacer completa. Y en esa línea, Marco Vinicio Cerezo Arévalo caminó con el reloj encima, sabiendo que en su país el tiempo no solo pasa, el tiempo amenaza.